a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Ahí vamos a estar leyendo con la ayuda del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1, dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Amén. Hasta ahí dejemos. Después de esa introducción vienen todas las palabras que David quiso mencionar ya al final de sus días. Pero me impresionó a mí la introducción de este pasaje, de este capítulo, porque sin lugar a duda que deja ver con claridad lo que David llegó a alcanzar a ser en su vida. Pero deja bien claro que no era producto de su capacidad, no era producto de un esfuerzo humano, sino que era resultado de una vida especial con Dios. Una vida en la que David pudo disfrutar cómo lo sacaron, como cantábamos hoy, cómo lo sacaron desde el anonimato y lo sacaron para ponerlo en alto, para ponerlo en el trono del rey de Israel. Y dice la escritura bien claro, varón que fue levantado a lo alto. Habla de cómo el Señor lo ungió, porque era llamado ungido de Dios, y además le llaman el dulce cantor de Israel. ¿Quién no ha conocido esa expresión o esa frase que se le delegó a David? Pero si vamos un poquito más allá, no era un título sacado como de la manga y por ponerle algo, no. Ese título reflejaba lo que significaba para Dios los cantos que David proclamaba, los cantos que David entonaba para el Señor. Ese título refleja con mucha claridad que para Dios era dulce escuchar la alabanza y la adoración que venían de David. Usted y yo sabemos que en la Biblia la adoración y la alabanza es sumamente importante para la vida del creyente. Tan importante, hermano, que si no logramos entender y no logramos ejercitar la adoración y la alabanza, nos podríamos perder una cantidad de bendiciones, una cantidad de beneficios que hay cuando uno adora y exalta al Señor, porque sin lugar a duda que David logró entender, pasaban cosas en la vida de David cuando él adoraba al Señor. Usted recuerda que el diablo, diríamos esto, que la adoración es la expresión más profunda que un hombre puede darle a Dios. No hay, diríamos, una expresión tan profunda como lo que es la adoración. Tan así que la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la adoración es el resultado de la misericordia de Dios en la vida de uno. Es la manera de expresar nuestra gratitud, pero también la alabanza es la manera de expresar nuestra gratitud con Dios, pero también la adoración es la manera de expresar nuestro mayor reconocimiento de quién es Él.
Con la adoración reconocemos quién es Dios y le entregamos nuestra vida al Señor. Y David logró entender eso. Logró entender que no es cantar por cantar, entonar por entonar o arrodillarnos por arrodillarnos, porque hay muchas expresiones de lo que es la adoración. Pero David logró comprender que no solamente le rendía a Dios homenaje, adoración al Señor, de esa manera reconociéndolo como Dios, sino que además logró ver que cada vez que adoraba a Dios y cada vez que alababa al Señor, algo sucedía en su vida. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Algo sucedía en él. Alguna experiencia especial sucedía en su vida, de tal manera que David era motivado por esas experiencias y por ver la misericordia de Dios en él, era motivado constantemente a seguirlo haciendo. El diablo, que el Señor lo reprenda, quiere también lograr nuestra adoración. Si le dijo al mismo Señor Jesucristo, todos los reinos te voy a dar si postrado me adoras. Pero el Señor dejó bien claro que la adoración es única y exclusivamente para el Dios que hizo el cielo y la tierra. Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Entonces el creyente debe de comprender eso, que la adoración es algo muy especial en la vida del cristiano, que Dios quiere de nosotros una adoración verdadera, una adoración que viene de nuestro espíritu para Él. Pero también debemos de saber que cuando adoramos, cuando alabamos al Señor, también somos bendecidos nosotros cuando adoramos al Dios de los cielos. Y de esa parte es que quiero hablarle, porque el tema es muy amplio como para ver todos los aspectos de lo que es la adoración. Pero lo que sí quiero ver es lo que David logró entender. ¿Qué sucedía en David cuando adoraba y bendecía al Señor? Y eso es lo mismo que puede suceder en nosotros si logramos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versos 13 y 14. Y vamos a ver esos beneficios de cuando usted y yo adoramos al Señor. Esos beneficios de cuando usted y yo exaltamos el nombre del Señor, ¿qué sucede en nuestra vida? Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, leemos el versículo 13 y el versículo 14. Amén, hermano. Dice así la escritura. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó, oiga esto, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este es aquel evento histórico cuando en el templo que está siendo inaugurado, que está siendo bendecido, que está el pueblo del Señor buscando a Dios y celebran una fiesta sin igual. Cuando estaban alabando y cuando estaban adorando al Señor, fíjese que el Señor se hizo presente en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo presente en ese lugar? Porque Dios desciende donde le dan la honra. Dios desciende donde recibe gloria. Dios desciende donde se siente honrado. Por supuesto, no desciende donde Él no es el primer lugar. No desciende donde Dios
es rechazado inclusive por otro tipo de cosas que se pueden estar haciendo. Pero donde se glorifica a Dios, donde se honra a Dios, donde se le da el honor, el lugar preeminente y el primer lugar, el Señor visita. De hecho, la Biblia dice que en todo lugar donde dos o tres se reúnan en el nombre del Señor, allí estará el Señor. Pero entendiendo que esos dos o tres se han puesto de acuerdo para exaltar el nombre del Señor y le dan honra, de tal manera que el Señor desciende con su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Será importante que la presencia de Dios descienda cuando usted y yo alabamos a Dios? ¿Por qué es tan importante que el Señor descienda? Bueno, hay muchos aspectos. Si el Señor desciende, en primer lugar, es la respuesta, oiga, es la respuesta de Dios de que está agradado. Y eso es sumamente importante, porque nuestra vida debe buscar agradar al Dios de los cielos. Usted ve en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 10, hablando de los del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, dice que de Josué y Caleb se agradó Dios, pero de la mayoría de ellos, dice, no se agradó. Y de la mayoría de ellos, dice, quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque no se agradó Dios de ellos. Entonces esto es bien importante, porque si nuestra vida no agrada al Señor, bueno, Dios lo muestra de esta manera. No baja. Aleluya. No baja. No desciende. Y podemos explicar muy bien que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí bajará el Señor. Pero si le agradan, ¿podríamos decir eso, sí o no? Si le agradan, va a bajar. Si no le agradan, no. Ah, no, pero está escrito que Él va a bajar. Sí, pero no está obligado. Dios no está obligado a bajar donde no le agradan. Esto es bien delicado, porque el creyente necesita la presencia de Dios para todo, hermano. Para todo. Por eso usted ve que allá en el huerto, no en el huerto, ya los habían sacado del huerto. A Caín y Abel, cuando estaban presentando ofrendas, uno le agradó y descendió su presencia, descendió el fuego de Dios. Pero el otro no le agradó, Caín no le agradó. Y eso le provocó a Caín molestia. A tal grado su molestia que mató a su hermano. Mire hasta dónde llegó su molestia. Pero la presencia de Dios había inundado a Abel. Fíjese, lo había inundado a tal grado que fue tan agradable. Fíjese, mire lo que voy a decir, hermano. Fue tan agradable su ofrenda y fue tan agradable su sacrificio que lo convirtió en el primer ejemplo del Cristo. Lo hizo figura del Cristo a ese hombre. ¿Por qué? Porque allá en Hebreos dice que la sangre de Abel todavía grita, todavía testifica. El primer hombre muerto de alguna manera como sacrificio. Sí, Caín, el malo, lo mató y derramó su sangre. Y Abel se convirtió en el primer ejemplo de lo que iba a venir a ser Cristo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque al Cristo también lo mataron sus hermanos. ¿O no? ¿Quién mató al Señor? Si lo podemos como identificar a aquellos que gritaron, crucifíquenle. Ahora, por supuesto,
nosotros también tuvimos que ver. Toda la humanidad tuvo que ver en la muerte del Señor. Pero fueron los hermanos los que gritaban: crucifíquenle. Entonces Abel se convirtió en la figura perfecta del sacrificio de Cristo. Muerto por envidia, muerto por molestia, muerto porque no le aceptaban a ellos su sacrificio. Lo mataron su hermano al Cristo, y a Abel lo mató su hermano también. Pero ojo con esto. Uno podría decir: ay, hermano, pero qué barbaridad lo que hizo Caín. Pero véalo desde este otro ángulo, por favor. Tal vez logro que usted logre ver otro ángulo. Si a Dios le fue acepta su ofrenda, ¿está de acuerdo conmigo? Si a Dios le agradó su ofrenda y estaba agradado con él, no pudo decidir Dios: a este mejor me lo traigo ya de un solo. Aleluya. Y lo convierto en el primer ejemplo de lo que yo voy a hacer en la humanidad, porque agradó su ofrenda a Dios. ¿No? ¿Sí me logro dar a entender? Podría ser que el sacrificio de Abel, la muerte de Abel, y de hecho así lo es, fue preparada de alguna manera por Dios para dar un ejemplo a toda la humanidad. Y lo tomó como ejemplo porque le agradaba a él. Interesante, ¿no le parece? Bueno, sigamos un poquito más entonces. Entonces, cuando adoramos y cuando alabamos al Señor, la presencia de Dios cae. Y cuando la presencia de Dios desciende sobre la vida de una persona, no puede quedar igual, hermano. Algo sucede en nuestra vida. La Biblia dice que en la presencia de Dios, por ejemplo, hay plenitud de gozo. Usted y yo podemos venir, hermano, cansados, entristecidos por muchas situaciones, pero solo logramos que la presencia de Dios baje, en el buen sentido de la misericordia de Dios. Baja su presencia y usted y yo podemos ser transformados. Podemos recibir gozo del Señor, podemos ser restaurados, podemos ser fortalecidos, podemos recibir paz, podemos recibir consuelo. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Usted y yo no seríamos o no seremos los mismos cuando la presencia de Dios esté descendiendo constantemente sobre nuestra vida. Amén, hermanos. Bueno, veamos un poquito más. Veamos un versículo más para continuar. Acompáñenme a Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hechos 13:2. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice. Ministrando estos al Señor, esa palabra ministrando estos al Señor es importante porque dice: y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esa expresión ministrando estos al Señor es símbolo de que estaban buscándolo en oración, estaban buscándolo en adoración, estaban clamando al Señor, estaban intercediendo, estaban en la presencia de Dios. Pues ya no como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora estos habían entendido que los sacrificios eran sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre, y estaban ministrando. Y la palabra ministrar es dar algo a alguien. Eso es ministrar. Dar algo a alguien. ¿Qué era lo que estaban haciendo cuando la Biblia dice ministrando estos al Señor? Probablemente lo que estaban haciendo era dándole honra, dándole gloria, dándole honor, intercediendo en la presencia de Dios. Y cuando eso estaban haciendo,
el Espíritu Santo estaba ahí, se movió el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Fíjese, hermano, que cuando adoramos al Señor, ministramos al Señor, Dios desciende y nos da guianza, nos da dirección. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos dirección, hermano? Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida estamos preguntando: Señor, ¿y qué hago con esto, Señor? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por dónde quieres que yo tome rumbo o algo? En algún momento de nuestra vida estamos preguntando por dirección. Estamos preguntando qué hacer. ¿Y sabe dónde podemos encontrar esa dirección? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Fue la presencia de Dios la que llamó a Pablo. Fue la presencia de Dios que le dijo: mira, ve para allá, ve allá y espera ahí a un hombre que yo voy a enviar. Le dio rumbo, le dio dirección. El Señor no necesariamente nos va a decir todos los detalles, pero nos va a dar una línea a seguir, y eso es bien importante. Una línea, oiga esto, hermano, una línea dirigida por Dios puede cambiar totalmente nuestro rumbo, totalmente. Por eso es importante estar en la presencia de Dios, porque allí es donde se reciben la dirección y el rumbo que nuestra vida necesita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Será que es importante que adoremos a Dios? ¿Será que es importante que alabemos al Señor? Diría yo que es lo más importante de nuestra vida. Saber adorar al Señor. Bueno, veamos qué más. ¿Qué otro beneficio hay en medio de la adoración y en medio de la alabanza? Acompáñeme a un texto más en Josué capítulo 6, verso 16. Fíjese que la adoración y la alabanza también nos ayuda para vencer a nuestros enemigos, para traer victoria sobre nuestros enemigos. Cada uno de nosotros tiene enemigos espirituales que vencer, y no los podemos vencer si no es con la ayuda del Señor. Josué capítulo 6, en el versículo 16. Amén, hermano. Dice así el pasaje. 6:16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esta es de las historias más clásicas de la Biblia. La toma de Jericó, la conquista de Jericó fue, hermano, fue un evento histórico, pero fue un evento glorioso también, porque el apoyo y el respaldo de Dios fueron sumamente especiales. Hacer que las murallas se cayeran humanamente era imposible. Humanamente. Si hubiese sido otro tipo de estrategia, vaya, el Señor hubiera hecho colar atrás al pueblo de Israel, no sé qué otra cosa, hermano, pero hacer caer las murallas de una ciudad impenetrable, una ciudad que estaba, dice la Biblia, cerrada, bien cerrada, una ciudad que era intocable con esas murallas. El ejército de los de Jericó estaban bien confiados, porque nunca los habían conquistado. ¿Y quién los iba a conquistar humanamente con esas murallas? Era imposible. Pero no contaban de plano con la astucia. No contaban con la astucia del Señor, que para Dios esas murallas eran como cajitas de cartón para Él. Yo no sé cómo fue esa operación de Dios
tan profunda en hacer caer esas murallas, si envió ángeles para minar las bases de la muralla, que no sé qué operación habrá hecho espiritualmente. Pero si no hubiera necesitado ángeles, hermano, el dedo del Señor los hubiera hecho así, ¿ve? Y hubieran caído como cajitas de cartón, porque para Dios, ¿qué es una muralla? No es nada. Lo sorprendente de esta batalla es la manera en que cayeron las murallas sin ninguna explicación humana. Y el pueblo de Israel conquistó toda una ciudad. ¿Cómo? Solamente alabando a Dios, solamente gritando, solamente declarando acerca de Jehová. Y las trompetas, las bocinas tocaron la séptima vez y se vinieron abajo. La adoración y la alabanza tiene el poder de que nuestros enemigos caigan sobre sus espaldas. La alabanza y la adoración tienen el poder, hermano, en Dios. Es en Dios que se tiene el poder para que nuestros enemigos huyan delante de la presencia del Señor. La alabanza y la adoración es más que un canto, es un arma poderosa en las manos del creyente. La alabanza y la adoración son armas espirituales dejadas por el Señor para aquellos, hermanos, que quieren conquistar, que aquellos que quieren derribar cosas espirituales que a veces no tienen, hermano, maneras de que caigan solas. Cada uno de nosotros tiene enemigos espirituales, a veces presionando nuestra propia vida, a veces presionando nuestros hogares, a veces encadenando a nuestros hijos, a nuestra familia, encarcelándolos, metiéndolos en dificultades, en aprietos, en angustias, en aflicciones, cosas que usted y yo decimos a veces: yo no puedo hacer nada con esto. Ya intenté esto, ya intenté esto otro, ya intenté esto otro, y no hay manera de que se resuelva el problema. Mire, hermano, lo que usted y yo necesitamos es alabar y adorar al Señor, aprender a exaltar su nombre. Y los enemigos de Dios, que también son nuestros enemigos, van a tener que huir delante de la presencia de Dios. Pero hay que saber adorar y hay que saber alabar al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Me estoy dando a entender, hermano? Mire, pues aquí llevamos ya dos elementos importantes. La presencia de Dios baja, la cual la necesitamos, y los enemigos espirituales huyen de la presencia de Dios. Leamos un pasaje más para seguir avanzando. Acompáñame al Salmo 149, versos 6 y 7. Este texto lo hemos leído en muchas ocasiones. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es aplicarlo a nuestra vida. Salmo 149, versos 6 y 7. ¿Lo tiene, hermano? Dice: exalten a Dios, ¿con qué, hermano? Con sus gargantas. Note, por favor, que la exaltación es con toda nuestra voz, con todo nuestro ser. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Verso 8 dice: para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Usted recuerda que Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es contra principados y potestades, reyes y nobles, príncipes, potestades. Recuerde que los espíritus, el área
de las tinieblas tiene un orden jerárquico de batalla. Y hay principados y potestades, y por eso el salmista logra ver que esos principados son espirituales y que se vencen con la exaltación a Dios con nuestra garganta. Porque la alabanza y la adoración, oiga esto, la alabanza y la adoración se vuelven como espada de dos filos en nuestras manos. Ahora, ¿tiene usted espada, hermano? Hello, ¿tiene espada? La espada del Señor es la palabra. Cuando usted y yo cantamos, estamos cantando palabra. Estamos cantando palabra. De ahí la importancia que lo que cantemos sea palabra de Dios, ¿va? Sea palabra del Señor, que exalte su nombre, no cantos de otra cosa, hermano. Por eso el cuidado dentro de las iglesias de no cantar cualquier cosa. No estarle cantando a los niños, aleluya. O estarle cantando a la novia, o estarle cantando al novio. No. Bueno, si es el novio de allá arriba está bien, ¿verdad? Se le debe de cantar a Dios, porque esa es la espada de dos filos. Es palabra cantada que hace que los enemigos sean cortados en pedazos. ¿Pero cómo? Con una alabanza que salga de nuestra boca y exalte al Dios de los cielos. ¿Cuántos me entienden, hermano? Vaya, entonces mire pues, sigamos un poquito más. Aquí tenemos dos elementos. La alabanza y la adoración sirve para que la presencia de Dios llene nuestra vida, baje y llene nuestra vida. Número dos, sirve para que nuestros enemigos huyan delante de la presencia del Señor. Si usted tiene enemigos, hágalos huir, pero con alabanza, con adoración, con exaltación, y esos van a huir. Leamos otro pasaje. Acompáñenme a Lucas capítulo 24, verso 52. Lucas capítulo 24, verso 52. Ahí estamos, hermano. Dice así, verso 52. Dice, ellos después de haberle, oiga esto, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo, hermano? Con gran gozo. Fíjense que quiero tratar de entender el momento, o quiero que usted y yo entendamos el momento que los discípulos están viviendo. Jesús fue tomado para irse al cielo. Se va el Señor. Llegó el momento de irse al cielo. Ya pasó la crucifixión, ya pasó la resurrección, ya pasaron los 40 días indubitables que les dio señales, les dio muestras de su resurrección para que no tuvieran duda. Y llegó el momento en que el Señor se tenía que ir al cielo. Se fue. Pero antes de irse, le adoraron, le exaltaron. Y se despide el Señor y se va. Mire, si no le hubieran adorado y exaltado, hermano, es muy probable, déjeme pensar, que eso les hubiera provocado una gran llorazón, porque se fue el Señor. Pero como le acababan de adorar y de exaltar, entonces la presencia de Dios seguramente había inundado sus corazones. Además de eso, ya habían oído al Señor decirles, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador, les enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Ya el Señor les había enseñado todo.
Pero llegó el momento de despedirse. ¿No es cierto que las despedidas de un ser querido siempre trae tristeza? ¿O no, hermano? ¿Verdad que sí? Eso es lo normal. Es lo normal en los sentimientos humanos. Es lo normal. Casi siempre trae tristeza. Se va para otro país y no sabe uno cuándo lo va a ver y se pone a llorar. Lo despide porque lo vino a visitar y se tiene que regresar al país, se pone a llorar uno. Las despedidas causan tristeza. Más allá, se muere alguien que uno quiere. ¿Y qué es lo que produce? Produce tristeza. Son las despedidas. Esas despedidas normalmente ocasionan tristeza en el alma. Pero dice que estos volvieron. ¿Lo leyó usted, hermano, cómo volvieron? No bajaron tristes. No bajaron tristes. Porque sabían que esa despedida era no una despedida para siempre, era un hasta luego. ¿Se acuerdan que les dice, me voy de aquí a un poco de tiempo y no me verán? Y de aquí a otro poquito tiempo y me van a volver a ver. Esa expresión era la voz de la esperanza diciéndole, yo ya me voy, pero regreso. Me voy a ir, pero voy a volver por ustedes. Y además, para que estén seguros de que no me voy del todo, les voy a dejar mi Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, los va a confortar, los va a consolar. Entonces dice que ellos bajaron con gozo cuando adoraron, porque el versículo 52 dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. La presencia de Dios, la adoración produce gozo en nuestra alma. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Mire, si usted no quiere andar empurrado en la vida, aleluya. Si sabe que es empurrado, ¿va? Como con cara de pocos amigos, como con cara de bravo todo el día, hermano. Hay gente que anda con cara de bravo todo el día. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Adore a Dios, hombre. Alabe a Dios. Exalte al Señor y va a ver que la sonrisa va a volver a su vida. Aunque esté pasando por pruebas y por dificultades, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, muchas veces hemos citado ese pasaje, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero ¿cómo conseguimos el gozo? ¿Cómo logramos el gozo? Adórele, exáltele, alábele y el gozo del Señor va a venir. Y ese gozo le va a fortalecer su vida todos los días. ¿Cuántos me están captando la idea, hermano? Mire, es mejor vivir con gozo que enojado. Sí, hombre. Está comprobado médicamente, científicamente, está comprobado que al cuerpo le es mejor reír que llorar. Le es bueno llorar también. Eso también médicamente está probado. Los ojos se limpian, los lagrimales reciben su limpieza, pero no pase limpiando los ojos a cada rato, hombre. Cuando uno pasa enojado, pasa molesto, hermano, se arruga más. Está comprobado también, se arruga más. Pero cuando se ríe, se hermosea el rostro. Cuando se ríe, le ayuda. No solamente al cuerpo, al alma también, hermano. Al alma también. Por eso
la Biblia habla hablando del vino, pero del vino espiritual, ¿va? Aleluya. Hermosea el rostro, alegra el corazón y hermosea el rostro. El vino espiritual, vuelvo a aclarar, por aquello de las dudas. ¿Cuántos quieren tener gozo, hermano? ¿Cuántos quieren tener gozo? Yo quiero vivir en gozo, hermano. Yo no quiero vivir abrumado, angustiado, afligido. No que no hayan pruebas y no que no hayan luchas. Pero entonces, ¿cómo hago? Vaya a la presencia de Dios, adórele y ahí va a encontrar el gozo que usted y yo necesitamos. Vaya. Número 4, y termino. Ya vimos 3 elementos. Y por último, Salmo capítulo 103, versos 2 y 3. Fíjese que cuando aprendemos a adorar y aprendemos a exaltar, el Señor se mueve trayendo libertad a nuestra vida. Se mueve trayendo libertad hasta de enfermedades, de dolencias. Bueno, y cuando adoramos también hay libertad hasta de cárceles, como en el caso del apóstol Pablo. Salmo 103, verso 2 y 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades y Él es el que sana, ¿el qué, hermano? Tus dolencias. Mire, a veces ya con el tiempo, hermano, le empieza a doler a uno de todo, fíjese. Ya cuando está avanzando, la edad, ya de repente aparecen como que una bisagra ya no se cierra bien, ¿verdad? Y empiezan algún tipo de dolores. Pero Él es el que sana nuestras dolencias. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, si en su cuarto ya huele a cofal, a metilo, a Big Vaporú, eso es señal de que ya están apareciendo las dolencias. Eso es señal de que ya están apareciendo algunos dolores. Los dolores normales del millaje recorrido. Un día de estos fui a que me revisaran mi dolor de espalda. Porque se me ocurrió un día de estos. ¿Se acuerdan cuando se le caía la rueda? Los hermanos diáconos saben esto. Se le caía la rueda al portoncito que tenemos ahí. Se le cayó una rueda. A cada rato se le caía cuando se empujaba y se volvía. Y entonces en esa ocasión se le cayó la rueda. Y se me ocurrió a mí, mire pues, pensando yo que estoy allá como en los 20, ¿va? Se me ocurrió agarrar el portón con una mano, jalarla así, y con la otra meter el rodo. Y sí lo logré. Pero la espalda no lo logró. Porque sentí el trabón atrás del jalón que hice. Y me pasó, el dolor me pasó. Pero allá a las semanas como que me volvió a aparecer. Y se me quitaba y se me volvía a aparecer y así. Entonces dije, no, mejor voy a ir a ver. Me hicieron el chequeo, me tomaron de esas radiografías, me hicieron de todo radiografías. Me dijeron que no, que todo está bien, todo está bien. Lo único que le veo, me dijo, dije yo, ¿qué pasó? Yo me dijo, no, la columna está bien, los huesos están bien, los brazos están bien. Me hicieron un buen chequeo. Me dijeron, no, todo está bien. Lo único que veo, me dijo, es que la columna, me dijo, ya recorrió años, me dijo. Y como así le dije yo, ¿cómo? Mire, esto es algo así, me dijo. Así como se le pone blanco a uno el pelo, me dijo, también la columna se pone diferente. Ellos saben cómo. Yo solo miraba el montón de huesos ahí. Pero así se le va poniendo uno por dentro, los huesos también.
Aleluya. Sonría que usted va para ahí. Aleluya. Pero entonces el punto aquí es que cualquier dolencia, cualquier enfermedad, llevémosla a los pies del Señor, adorando y exaltando su nombre. Él es el que perdona nuestras iniquidades y el que sana nuestras dolencias. ¿Pero dónde? Adorando al Señor. Por eso usted ve a un David diciendo: bendice alma mía al Señor. Como diciendo: adora al Señor, exalta al Señor. Alma, no te turbes dentro de ti. Alaba a Dios, exalta a Dios, bendice. Porque en medio de las angustias, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, cuesta alabar a Dios. En medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, cuesta alabar a Dios si no tiene uno conciencia, hermano, de que a Dios no se le alaba porque está bien uno. A Dios se le alaba porque Él es Dios. Y Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Tengas dolor o no. Tengas enfermedad o no. Nuestro deber es exaltar al Dios de los cielos y esperar en su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor si se anima. Sigamos un último verso y termino. Porque hay libertad cuando usted y yo adoramos, pues trae sanidad, nos liberta del pecado, nos liberta de las enfermedades, de las dolencias. Pero en Hechos capítulo 16, verso 25, que es un pasaje famoso por lo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, verso 25, acompáñenme ahí. Están presos. Pablo y Silas están presos, están encarcelados. Era como para llorar presos, hermano. Era para llorar estar ahí en esa condición. Pero lo que ellos hicieron es lo que usted y yo debemos hacer cuando estamos en pruebas y nos sentimos presos y nos sentimos en cárceles. Verso 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Oiga, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La adoración y la alabanza trae libertad. Trae libertad espiritual, trae libertad del alma y puede traer libertad al cuerpo. Con enfermedades, con sanidades de dolencias, o aún puede abrirle la puerta de la cárcel a cualquiera. Si lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo con Silas. Y los de Filipos fueron testigos, todos los presos fueron testigos de la obra maravillosa de Dios. Fueron soltadas las cadenas que ellos tenían. No nos podrá soltar, hermano, de alguna acechanza del diablo, de alguna cadena del diablo que nos ha puesto. Dios puede liberarnos. ¿Cuántos dicen amén? Haciendo un resumen del tema que estamos viendo, hablamos de 4 cosas importantes, 4 beneficios para un adorador. La presencia de Dios desciende. Hay victoria sobre los enemigos. Trae el gozo que es nuestra fortaleza. Y hay libertad para los que están cautivos. Hay libertad para los que están enfermos. Si aprendemos a adorar al Dios de los cielos. Póngase de pie conmigo. Y vamos a cantar himnos. Aleluya. Como el apóstol Pablo. Estaban orando, dice, a medianoche estaban orando y cantaban himnos a Dios. Y el Señor abrió las puertas de la cárcel. Cerremos nuestros ojos, hermano.
Cierre sus ojos delante del Señor. Y si a usted le parece bien tomar una actitud de adoración, tomar una actitud de exaltación del Rey de Reyes, si usted quiere venir aquí adelante, dígale: Señor, yo quiero aprender a adorarte. Quiero aprender a bendecirte, Señor.